Hola y bienvenidos al capítulo número 59 de Jamón. Hoy vas a conocer a Candela. Cande es una artista joven, enamorada del muralismo, del color azul, del aprendizaje y de ponerle una pasión indiscriminada al autodescubrimiento. Ella es de Argentina, de la ciudad de La Plata. Entendió que tenía que buscar su llamado y partió. Todo camino empieza con un paso. Ella dio uno de 15.000 kilómetros, agarró sus cosas, se fue a Australia y empezó a crecer como artista y como persona. Hablamos de su forma de pintar, la inspiración, cómo se crea un emprendimiento y una vida laboral a partir del estudio, el talento y el esfuerzo. El vivir afuera, el extrañar, el volver y el extrañar a donde te estableciste. Gracias Gama por seguir presentándonos gente tan piola. Visiten su galería. Dani y su equipo tienen una curaduría espectacular. Apoyan y fomentan artistas en los que creen y que te pueden dejar una obra diferente, una visión o una pregunta que se puede colgar desde el living de tu casa hasta en el baño. Gracias por estar ahí, gracias por sumarte. Si este contenido te gusta, hay todo un mundo de Jamón para descubrir miércoles a miércoles. Y si te gusta también deja tu like, nos ayuda un chingo. Divertida, interesante, aplicada, libre, talentosa y con mucho futuro por delante, bienvenidos al Jamón de Candela. Yo siempre digo, empecé a decir de que estoy con este proyecto, de que está bueno tener pretensiones, pero no ser pretencioso. Claro, sí, entonces, sí. si uno cuenta sin esa pretenciosidad, digamos, claro, no, sí, se transforma en tu experiencia y al que le cabe, ¿no? Obvio. Y, también, para serte sincera, por ejemplo, cuando estuve escuchando un poco tus invitados y también está este síndrome del impostor enorme. Enorme, ¿no? Yo le hablaba a mi novio y le decía como, es que no sé, es que toda la gente que vaya está como, tiene años de experiencia, esto y el otro, ¿qué voy a decir? Y como que te sentiste por ahí, estás como mintiendo. Y después bajé a la tierra y te dije, si hablo mi verdad, no tengo nada que mentir, no tengo nada que tampoco aparentar. No, es que justamente porque Gracias. vos algo hiciste. Vos me decías hace un ratito, sos de La Plata, la ciudad de las diagonales. Sí, en realidad de Citibel, ni siquiera de La Plata. Ok. Más chiquito. ¿Qué opinión tenés de Dardo Rocha, digamos? Sí, un ícono de la ciudad. Sí. El tipo el que dispuso que sea una ciudad así como fabricada, ¿no? Eso es re loco. Porque la mayoría de las personas vivimos en ciudades como... Yo soy de Paraná, ¿no? Una ciudad muy chiquita, no esto nada que ver con la Ciudad de México, ¿no? No, sí, estuve en Paraná. ¿Estuviste? Bien. Pero hace muchos años. Lo que sí tiene en común es que no hay nada planificado, ¿no? Se va armando, qué sé yo, y sin embargo vos vivís en una ciudad que alguien la pensó. Sí, Eso es muy loco. Es muy loco. Como ya te digo, yo nací y crecí en Citibel, pero estudié en La Plata. Igual siempre para mí La Plata fue como ir y tratar de entenderla y como las diagonales y los manejar números en una diagonal y perderte, terminar en el otro lado de la ciudad como y también creo que me di más cuenta de como la planificación de la ciudad en sí cuando empecé por ahí a viajar y a estar y decir como qué loco, es como y lo ves desde arriba, viste, ves el mapa y te decís como ¿qué es esta ciudad donde crecí? Hincha de estudiantes. Bueno, está bien. Yo, mi viejo es estudiante, sí. pero Gimnasia, el Lobo del Bosque, lo queremos también. Obvio. No, tenés tengo que decir familia no, muerte. No, tengo familia también del Lobo, está todo bien. No, yo soy hincha de Racing igual, nada que ver. Pero uno en todos lados tiene que tener así como con ¿no? O sea, y no te podés mover o tenés que decidir, tenés que poner tu corazón en un lugar porque si no... Sí, la pasión. Si no, ¿para qué? Vos estás en Melbourne, en Australia. Sí, vivo allá. Estoy en Australia hace ya 5 años. Ok. Si bien en el medio viajé un poco, volví a Argentina por como 8 o 9 meses y después me fui a Melbourne y ahí estoy. Este es mi 4º año. Joya. Yo estuve en Adelaide unos meses. ¿En serio? Mirá, ¿haciendo qué? Fui de intercambio cuando era joven. Mira. Sí, no, seguí siendo joven. No, qué sé, ya está. A mí ya se me pasó el tren. Está un poco caliente, a ver si lo estoy... No, dale, tranquila. Sí, Adelaide Crows, ¿me entendés? Ahí tenés. Yo soy hincha de los... Sí. De los buitres, los Crows de Adelaide, sí, fútbol australiano. ¿Qué onda vivir en Australia? ¿Cómo estamos grabando? ¿Sí? ¿En serio? Me lo avisaron.
No. Está bueno. Hace rato, ¿no? Sí. 8 minutos. No. Qué buenísimo. Bueno, ¿qué onda vivir en Australia? ¿Cómo llegaste? Bueno, me fui en el 2017 a Sydney sin saber, la verdad es que nada. Solo que tenía unas amigas en común que sabía que habían viajado, sabía que era un país seguro y que, se hablaba inglés. Y nada, medio como en unas ganas de escapar un poco de lo que estaba viviendo, de querer como ir a salir y conocer un poco afuera. Fue que fui a Sydney sin saber mucho, como te dije. Llegué a la ciudad y fue un poco un shock porque, crecí en Cityvale y de repente pasar a una ciudad tan grande como no entendía nada. Está bueno Sydney igual. Sí, está bueno. Después de haber vivido en Melbourne, me gusta más Melbourne. Más tranquilo. Y todo el mundo te pregunta siempre eso, ¿viste? Como, ¿qué preferís, Melbourne, Sydney? Y bueno, nada, mi primer año ahí hice lo que hace mucha gente, que es como trabajar en hospitality, en restaurantes, en limpieza, como ir construyendo a poquito, aprendiendo el idioma también, porque si bien como sabía inglés, porque lo estudié desde chica, pero era antes muy tímida y no me animaba a hablar y además llegás ahí, es otro inglés, es como, claro. ¿Viste? Alguien que por ahí aprende español en España, después va a Argentina y no entiende nada por cómo claro. hablamos. Fue así muy parecido. Y bueno, estuve ahí un año con visa de turista, después me pasé una visa de estudiante así como media chanta para solo estar ahí. Para tener el boleto a mitad de precio, digamos, también. Sí, o sea, hay mucha gente que también hace eso, ¿viste? Medio como que pagas el curso por la visa. Uh-huh. Y bueno, hice eso y me permitió estar todo un año ahí. Y bueno, y ahí fue donde se me abrió un poco la cabeza, me aparecieron un montón de ideas. Me di cuenta que si bien yo ya dibujaba y pintaba un poco, como que me di cuenta que era eso lo que quería hacer ahí. ¿Y cómo o qué sentís vos que es lo que te terminó abriendo la cabeza? ¿Cuál fue la diferencia? Porque todo lo que me contabas es, digamos, sacando la diferencia de idioma, uno se viene a México, digamos, y sí, la gente habla parecido, pero no, pero tienen otras costumbres, se come distinto, o sea, pero también hay algo que vos te das cuenta de a poco que te va generando adentro, que decís, che, pará, esto es distinto a como yo me crié, me va formando distinto. ¿Qué es lo que a vos, en qué viste a vos que te fue cambiando desde Australia, digamos, desde esa diferencia? Bueno, es una buena pregunta, son muchas cosas, ¿viste? Cuando en ese momento tenía 21 años, entonces si bien ya había tenido la posibilidad de viajar un poco a otros países, siempre muy como por un tiempo más limitado. Sí, más turista. Claro, y ahí se me abrió mucho la cabeza y entendí también algo que por ahí yo había crecido mucho, fue como con el miedo a salir a la calle, con la inseguridad, y eso, viste, como que te va limitando y te va tallando un poco. Y como una cosa que a mí me hizo clic muy grande cuando llegué fue esa libertad que sentía de poder como caminar a cualquier hora, de poder decir, voy acá, allá, por ahí, viste, no conozco la ciudad, pero me sentía segura. Y eso en lo personal me empezó a dar mucha confianza. Y a la vez se sumaba, bueno, creo que siempre tuve como esta independencia, estas ganas de descubrir, de ir armando mi camino. Y empecé a entender que en Australia por ahí tenía esas posibilidades un poco más cerca, ¿no? Uh-huh. Y a la par se sumó todo esto de lo artístico, que nada, siempre estuvo en mí, siempre desde que soy chica siempre dibujé y pinté y siempre tuve ese interés. Después por ahí uno va creciendo, si no tenés por esos referentes tan cerca, como que vas como acallando un poco esa deseo. Necesidad, sí. Y después, por ahí, bueno, en esa época recién empezaba de nuevo, pero estaba todo como muy confuso. No, la verdad es que no sabía o no entendía que era algo que podía perseguir como estilo de vida, como que me podía bancar una vida viviendo de eso, que era algo que tanto me gustaba. Y bueno, cuando llegué ahí, empecé a ver en las calles un montón de murales enormes, un montón de graffiti,
mismo en Sydney, que ni siquiera es como la ciudad más, o sea, en Melbourne eso está mucho más dado, pero en Sydney también tiene su parte, tiene su cultura artística muy grande también, y bueno, y empecé a ver todo eso, y sí, y dije como, si esta gente lo hace, ¿por qué yo no? Y de nuevo, ¿no? Como era lo único que conocía, digamos, a nivel así como oportunidad y como yo poder como crear un camino ahí. No digo que en Argentina no se pueda, es distinto, ¿no? Y entonces como que me empeciné en decir como quiero estar acá, quiero aprender inglés también. Y bueno, viste, una cosita hallando la otra. En ese momento es todo como confusión y crisis, pero a poquito se va organizando. ¿Y te pasa de volver y sentir que ya no sos de acá ni de allá? Ay, sí, todo el tiempo. Ahí tocaste el corazón. Y es que uno se acostumbra a la cultura donde está y a veces te pasa, bien o mal, ¿no? O sea, con sus cosas positivas y negativas, de que te das cuenta de que no sos de donde estás, pero sí. después cuando volvés, sí. te das cuenta de que agarraste un montón de costumbres de donde estás sí. y no te ves reflejado en las costumbres de donde sos. Sí, es un quilombo. Me pasó mucho el año pasado, fui a visitar a Argentina, después de 2 años y medio, después de toda la pandemia, después todo. Y bueno, estuve solo un par de semanas, pero bueno, después volví a Melbourne y volví al siguiente día, ya estaba inmersa en mi rutina de nuevo. Y eso me pegó un montón, porque dije, claro, o sea, yo ya me había acomodado a mi vida en Melbourne, ya tengo mi rutina, ya tengo mis formas, mi gente, como todo. Que igual siempre, viste, extrañás Argentina y todo, pero bueno, yo soy mucho como de enfocarme en el presente donde estoy. Y como que volví a Argentina, tuve un poquito esa probadita de vivir de nuevo cerca de mis amigos, de mi familia, de la cultura, de las formas, de todo, que encima, nada, la sociedad australiana, la sociedad de Buenos Aires al menos, de Argentina, son muy distintas. Nada que ver. Y sí, y me costó un montón y nada, fui a terapia un montón también, ¿verdad? ¿Quién soy? Mucho, ¿Quién soy? Y sí, porque, viste, arranqué cuando tenía 25, ahora, nada, la semana que viene tengo 21, la semana que viene cumplo 28. Entonces, viste, al principio una tiene como todas estas ideas, estos sueños, como no te importa mucho por ahí no estar tan cerca de tu familia porque quiero salir a descubrir el mundo. Y después los años van pasando, viste, mis sobrinos van creciendo, nada, el tiempo va pasando, cosas van pasando y vos estás a, no sé, 20.000 kilómetros de distancia, la diferencia de horario es un montón y empezás a cuestionarte un montón de cosas que nada, por ahí en un principio no consideraste tanto y que vas aprendiendo a la marcha también. Hay todo un tema de duelo migratorio, de esto de sentirte desarraigado, de sentirte como confundido, crisis de identidad, son muchas cosas que a mí nadie me las dijo en un principio. Y es más, las aprendí una vez que ya las había pasado. Y sí, ¿no? Te vas dando cuenta. Aparte, cada uno las vive. A mí me tocó ver mucha gente en el 2001, que, por esa época que se fue de Argentina, y sobre todo amigos de mi edad. Yo tenía 14, 15 años, cuando se fueron varios, claro. Y ver cómo a cada uno le pegó tan distinto. Inclusive me ayudó a decirle a Amor, si no, cuando nos íbamos a ir, era la primera vez que ella se iba del país, qué sé yo, decirle, mirá, no te hagas tanto problema, porque vos no sabés bien qué estás sintiendo. Porque, qué sé yo, parientes, amigos, que algunos se iban y era como, Argentina no existe, ¿entendés? Me fui, ya está, me adapto, me meto en la sociedad a la que fui y que... Sí, todo lo borrón otro. Y cuenta nueva. Claro, exacto. Sí. Y otros que estaban con la pata en el avión a ver cuándo puedo volver y vivían su vida mirando hacia atrás, qué sé yo. Y vos decís, puta, mirá cómo personas que se criaron juntas, que nos conocemos de tantos años, cada uno lo vive tan distinto que tampoco hay que ponerle tanta presión, ¿no? Sí, no, y sí, tal cual. O sea, a mí también lo que me pasó fue que cuando me mudo a Melbourne, al mes empieza la pandemia. Y tuvo picante en Australia, ¿no? Sobre todo en Melbourne. Porque hablas con personas de distintos lugares de Australia. Ellos, no, sí, viste, era como una burbuja. O sea, no podíamos salir, pero la vida ahí, dentro de su burbuja, como si nada. En Melbourne fue muy fuerte.
muchas reglas, muy largo. La policía estaba re picante. Todo, sí, había, o sea, para mí fue muy como utópico vivir en ese momento porque, no sé, había curfew, toque de queda. Sí. No podías moverte más allá de los 5 kilómetros, solo farmacias, supermercados, viste, yo era hasta las 8 de la noche el toque de queda, a partir de las 8 de la noche. Porque ahí el COVID no contagiaba más. Sí, y a mí me chupaba un huevo. Yo salía a caminar, viste, como, sí, locura. Y no veía, era ciudad fantasma, no veías nada. Entonces, nada, y también lo que pasó fue que fue tan largo, tan, como viste, por ahí te decían una cosa, después pasaba la otra. Y cuestión se hizo como 1 o 2 años, o sea, sí, 1 año y medio, 2, de esta incertidumbre. Entonces a mí personalmente hice un poco eso, dije como, no pienso volver, o sea, no pienso en Argentina, no pienso en cuándo voy a volver, no quiero ni siquiera como, pensar qué está pasando por allá tanto, porque yo estoy acá y no tengo la posibilidad de salir del país tampoco, porque los aeropuertos y todo eso estuvo cerrado también por mucho tiempo. Pero bueno, después, viste, van pasando los años y ahí como que se cierra un montón de cosas y después ya por ahí... sí, como que vas hasta medio tallando tu personalidad en eso y después te das la cara contra la pared cuando volvés y decís como, ay, todo esto que extrañaba, y como que no le di lugar tampoco, ¿no? Claro, no tenías ahí escondido. Aparte, vos acá en México, mal que mal, tenés distintos lugares donde, o sea, no hay un kiosco donde comprar alfajores Bagley, claro. pero sí hay lugares, o sea, los supermercados tienen yerba, encontrás dulce de leche, hay 1.000 millones de restaurantes argentinos donde podés ir a pedir una milanesa napolitana, donde podés ir a comer asado, donde podés ir a pedir empanadas fritas al horno. ¿verdad? Sí, está más cerca. Sí, allá, yo me acuerdo cuando estuve en Australia, también era otra época, capaz que cambió un poco, pero cuando yo estaba allá era impresionante, porque estás totalmente desconectado de tu realidad. Sí, bueno... Yo creo que ahora hay un montón de argentinos que se le ingenian en traer los productos y en tener sus emprendimientos, pero obviamente porque sí se extraña un montón, por esto que te digo de que también, quieras o no, México, bueno, es Latinoamérica, entonces claro. Hay, por más que son países tan distintos entre Argentina y México, hay algo ahí como un... Sí, acá te invitan a jugar al fútbol, claro, tenés cosas. Yo me acuerdo llamarla a mi mamá y decirle, por favor, hablame en castellano. Claro, no, y hay... Yo siento como que hay algo como un underline, como algo por abajo que que nos une a todos los latinoamericanos y que esos son como ciertos códigos, ciertas perspectivas, ciertas formas de entender el mundo que obviamente después cada uno con sus diferencias de experiencia de vida, te unen. Y Australia es un país muy distinto en eso, claro. Entonces como eso también te hace... como que cueste un poco más. Son allá muy grandes como las comunidades entre colombianos, entre argentinos, necesitas como esa cercanía, claro. Porque cuesta un poco sentirte parte de la sociedad, sentirte como parte de la ciudad de donde estés viviendo. Y ahora, por ejemplo, que te viniste para acá, primera vez en México, todo, y no hiciste la de turista tradicional de me voy a Cancún, me voy a Playa del Carmen, me voy a Baja California, a la playa, qué sé yo, sino que fuiste a algunas comunidades. Hablas de esto subyacente, a ver si lo podemos desarmar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que viste porque vos tenés un tipo, una familia, una persona que vive en Citibel, más al interior de la provincia de Buenos Aires, que yo en Ingeniero White, y una persona que vive acá, ahora te vas a Morelos también. ¿Qué es lo que vos ves en común de gente que no sabe de la existencia del otro, ¿no? Porque vos le preguntás a alguien de acá de México, no, que en el campo en Argentina y no tienen por qué saber, ¿no? Sí, así como nosotros no tenemos por qué saber cómo se vive en una comunidad de pueblos originarios, indígenas, lo que sea, acá en México, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que viste en común? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿En común entre acá y Argentina, decís? Bueno, qué pregunta. Es que, bueno, yo llegué acá... ¿Cómo fue tu experiencia? Y de ahí lo vamos marcando, digamos.
No, pues creo que fue como bastante único, pues yo llegué acá en Ciudad de México y al segundo día, todavía sin entender nada, me fui a la Huasteca Hidalguense con dos personas que no conocía. Bien. Pero había hablado con la chica, que bueno, son los artistas, y había hablado con la chica por Instagram y bueno, tuve la suerte de que justo tenían organizado esto y me invitaron. Y yo algo como que quería mucho y tenía muchas ganas de venir acá a México, de Argentina también, era conectar un poco con la tradición y la cultura y la tierra y esto, porque, bueno, sí, me faltaba. ¿Pero fuiste al Chantolo? Sí. Ah, bien. Sí. Sí, increíble. Y bueno, justamente eso. Entonces llegué y fue como una inmersión al México profundo, Sí. de pura tradición. No había un turista encima y encima, bueno, llegamos a Huejutla y de ahí nos fuimos a Xochitepán, que es una comunidad en medio de las sierras, medio de la nada, donde toda la gente, bueno, hay muchas, o sea, es una comunidad indígena y hay toda la gente mayor, por ejemplo, no habla español, habla todo náhuatl. Y para mí fue de decir, como, uff, sí, cultura. Esto es lo que quería. Y estando ahí un par de días, como, bueno, conociendo un poco más la zona y, bueno, pintando, estando en la calle, hablando con toda la gente que iba pasando. Y respondiendo un poco a tu pregunta de qué podía haber parecido por ahí a Argentina, es también como esta humildad, esta sencillez de la gente de pueblo, gente de campo, que nada, por ahí, viste, viven una vida muy simple, muy austera, y igualmente son, por ejemplo, como de corazón súper abierto, ¿no? Esa es como una de las cosas como más fuertes que saqué, de invitarte a comer, de traerte comida, y hay como una simpleza ahí, como para mí es como están como muy bajos a la tierra, porque sí, además de estar literalmente más conectados a la tierra, y porque bueno, también en Argentina pude viajar por el norte, un poco así como por campos y esas cosas, tampoco mucho, pero sí, y como que me sentí mucho más en casa, no sé, por más que sea una cultura que... Es que sí pasa, porque ¿no te pasó también de encontrarte con un interés como muy genuino de entender quién no sé si decir entender quién sos, capaz que eso es mucho, pero de saber de dónde venís? Eso iba a decir, sí, sí, de esto que decía, ¿no? Antes de México, Argentina son distintos, pero me sentí como, este es más como el entendimiento de por ahí un contexto donde nací a nivel país, a nivel como territorio más extendido, que bueno, que en Australia por ahí no se vive tan así, o yo al menos no llegué como a conectar tanto con eso, ¿no? Y bueno, sí, fue eso, toda la experiencia en sí. No sé si querés como que te empiece a contar de eso, ¿no? Pero... Abrile el Instagram de ella porque tiene unas fotos ahí que están piola. Bueno, sí, eso, como les conté, llegamos, yo era mi segundo día a la Huasteca, y esto, ¿no? Al segundo día empezamos a pintar, estábamos pintando justo éramos 3 artistas, cada uno pintando a parecita en una esquina de una casa que quedaba en camino al Panteón, que es el cementerio. Y esto que mencionaba él, ¿no? Todo esto en el contexto de la festividad del Chantolo, que es como el Día de los Muertos, pero ahí le dicen Chantolo, claro. Y es bien autóctono, bien tradicional. Y estoy yo. Eso es un flash, ¿no? O sea, ver eso sí es una gran diferencia cultural de cómo nos han criado a nosotros respecto a la muerte, de cómo lo ven acá. Total. Encima no lo planifiqué esto, como todo lo de mi viaje no lo planifiqué, saqué los pasajes y después dije como, el Día de los Muertos era a principios de noviembre, ¿viste? Y bueno, coincidió, y sí, la verdad que ver encima, porque no sé, por ahí en mi ignorancia y en mi entendimiento del Día de los Muertos, entendía como por ahí del lado más comercial, que es por ahí lo que uno lo llega, ¿viste? Las calaveras, esto y lo otro. Coco. Sí, tal cual. Y poder vivirlo en un pueblo donde nadie estaba haciendo nada como por la foto o por un fin turístico
o sea, era todos como realmente haciendo sus rituales, sus ceremonias. Claro, no había un turista más que, bueno, yo y los chicos, que igual, bueno, el chico que organizó todo es de acá de México y la chica es colombiana pero vive acá, entonces son como locales los dos, y bueno, yo, la guarita gringa. Entonces fue para mí una experiencia que nada, todavía en serio la estoy como medio integrando porque era como una esponja absorbiendo todo lo que veía, la gente armando sus altares en sus casas, tanto amor, tanto detalle, no sé, viste que les cocinan la comida para los altares y ves toda esa preparación, ya cuando es más en las fechas del Chantolo, ves a las personas armando los caminitos desde sus casas hasta las tumbas de sus muertos, con los pétalos del cempasúchil. Cempasúchil, sí. Que eso es la flor naranja. Y ves todo esto, que decían, claro, nosotros estábamos en esa esquina, veíamos todo el movimiento del pueblito y a mí me voló la cabeza. Bien, bueno, sí. Qué bien, qué bien, porque sí, o sea, es que justamente, o sea, vos estás viendo algo muy genuino y muy tradicional, que nadie la está cariteando, digamos, y tampoco lo hacen por obligación. O sea, hasta es algo que se espera, es algo que es un motivo de festejo. Sí. Es re loco. Y ves, o sea, a mí varias cosas me impresionaron mucho. Algo que me gustó muchísimo fue ver cómo toda la comunidad para dedicarse a eso. Entonces ves a los nenitos chiquitos haciendo algo, ayudando a la familia, comprando cosas, a la gente más adulta obviamente como pintando, haciendo los arreglos. Es como que todo el pueblo, y es la causa para juntarse en familia, o sea, es su Navidad. Claro. Y hasta, sí, más grande que la Navidad en sí. Y sí, ver como todo ese amor, toda esa intención solo por eso, y después decís como, bueno, la causa en realidad en sí es porque están invitando a los espíritus de sus muertos a que vengan y después a que se vayan también, y es como todo muy loco, muy mágico. Y también me pasó por ahí, yo obviamente hablando con todo el mundo y tratando de entender y preguntar y todo. Y estaba hablando un día con una señora así más bien viejita, como re tranquila, y me decía como, sí, ya los espíritus ya están bajando. Ayer yo estaba acá y en la cocina había una señora de manto negro. Y bueno, y después vi cómo se fue. Así que sí, ya andan por acá. Yo estaba como, wow, no, ¿en serio? ¿Y cómo? ¿Y le hablaste? No, sí, y es su vida normal. Y claro. me encanta. Me encanta porque encima, esto nosotros en cuanto a la muerte y todo es como un tema tabú, triste, que no deja de ser para ellos tampoco, ¿no? Pero el poder celebrarlo también con tanto color, con tanta intención, sí, es como te hace cuestionarte un montón de cosas, siento. Y sí, son distintas perspectivas donde yo creo que no hay que pelearse con ninguna, ¿no? A nosotros nos criaron desde una perspectiva europea de cómo recibir la muerte, cómo pasar las etapas del dolor, de cómo poner todo en una caja y cuando pasás de etapa, bueno, listo, sigo. Ya te está bien. Claro, y queda esto acá y cada tanto voy, veo, es un recuerdo, qué sé yo. Y está bueno porque hay otras formas de verlo. Debe ser difícil poder, más que adaptarse, adaptar una forma tan distinta de ver la muerte a cuando vos te criaste de otra forma. Pero está bueno poder experimentarlo, ver que nada es tan grave, ¿no? Sí. Sí, como decís, sí, me pasaba también como que ellos, hablando, me preguntaban como, ¿y en Argentina cómo lo celebran? Y yo como, no existe. Y como que no entendían, y decían, ¿pero qué hacen? Y yo como, bueno, no. Llorar, claro, estar mal. Sí. Y después tratas de dejar de pensarlo para seguir con tu vida, ¿no? Pero bueno, sí, son esas diferencias culturales. Abrí eso es lo que pintaste allá, ¿no? Sí, que ese es un video, pero ahí abajo está el... Ahí está, mirá. Sí. ¿Qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo mi mural en Xochatipan. Bueno, como nosotros llegamos y ese día, ¿qué fue? Nosotros llegamos como el 29, ¿no? Sí, por ahí, 28, 29. Entonces estábamos viendo todos los preparativos para el Chantolo. Y
Y es una locura porque es mucho mercado, mucha gente comprando todas las decoraciones, las cosas. Y se encargan de decorar absolutamente todo con estas flores de cempasúchil. Y algo a mí que me llamó mucha atención era eso, ver como mujeres y hombres todos como cargando un ramo de flores inmenso, pesado, cargándolo por las calles y bueno, para llevarlo a los mercados y todo. Y la idea de nosotros tres era un poco representar esa como preparación para la festividad. Y bueno, y fue una foto que saqué en realidad. Yo en realidad no pinto realista, no es como mi objetivo. Y esto fue en realidad algo bastante nuevo para mí en cuanto también, bueno, a la técnica, a usar pintura. Yo pinto más con aerosol. Así que fue como todo un poco un desafío. Pero bueno, tenía esta foto, me gustó mucho. Y me gustó también porque había como algo de la urbanidad, porque ahí ves mucha vestimenta tradicional y eso obviamente es hermoso, pero bueno, también convive con lo urbano, con alguien de, no sé, 30 o 40 años que también está haciendo lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y quise como retratar un poco eso y le agregué este conejito, ¿por qué? Lo que sea. Es un personaje que más o menos estuve desarrollando hace poco y... va cambiando siempre, aunque se ve un poco parecido, pero siempre le agrego, le cambio algo. Y me gusta, como en general en mis trabajos me gusta como apelar un poco a la fantasía, como al juego, a esa cosa de niño o niña interno. Y me gusta también como estos personajes que acompañen al otro personaje o que sea el personaje principal en sí. Medio como un guardián, como medio así, como juguetón también, como que está ahí... alguien que está mirando, digamos, una espectadora dentro de la obra, digamos. Claro, como no deja de ser un personaje, ¿no? Pero también me gusta esto que, o sea, viendo ya el mural terminado y viendo a la gente pasar y a mí siempre me intriga ver mucho cómo la gente interactúa con lo que está viendo, ¿no? Y los adultos obviamente entienden más las flores y la carga y la preparación y los nenitos como ¡ay, un conejo! Entonces, como, eso me gusta, como ¿sí? ¿Un conejo? O no sé. O por ahí te dicen pero ¿por qué el conejo tiene cola larga? Como, no sé, para vos ¿por qué? ¿Viste? Como me gusta también como jugar un poco con eso. Sí. Y bueno, pero ahí algo que me resulta interesante es, no te iba a preguntar por qué el conejo tiene cola larga, justamente, pero sí cómo nace la cola larga, en el sentido de cómo nace todo, ¿no? O sea, cuál es el... porque por lo que vos estás diciendo hay un poco de, corregime si me equivoco, hay un poco de inconsciente, ¿no? Sí, en total. El sentido de que el conejo tiene cola, ok, pero me salió así. Sí, total. ¿Cómo lo...? Porque estas son cosas grandes, ¿me entendés? O sea, no puedes andar boludeando. Digamos, o sea, la cagá. Entonces, tenés que tener algo de criterio. Entonces, sí, ¿cómo equilibrás esas fuerzas, digamos? Bueno, por un lado, yo cuando dibujo improviso un montón y cuando pinto también me gusta eso de como empezar algo, no saber cómo terminar y ir resolviendo el momento y ahí es donde siento que salen estas cosas de la cola larga, ¿viste? Como empezás a dibujar y decís como, yo sé que en realidad la cola es así, pero ¿qué pasa si en realidad lo hago así? O ¿qué pasa si en realidad esto que hice como una línea que por ahí estaba mal y de repente empezó a hacer algo, ¿no? Me gusta mucho jugar con eso. Pero también, como decís, yo le pongo mucho pensamiento a qué es lo que estoy llevando en cuanto al contexto y el territorio, ¿no? Porque yo tomo esta experiencia muy personal porque obviamente yo lo estoy haciendo y me atraviesa, pero después me voy y ando a saber si vuelvo alguna vez a Xochitipán, como ni idea. Y entonces, al final esto es para la gente de ahí. Entonces, sí me parece importante tener en cuenta eso, ¿no? Como hacer algo que corresponda al ambiente. Entonces, no sé, por ahí si ves más mis trabajos anteriores, son por ahí mucho más como psicodélicos y... Sí, ya vamos a ir a eso, ¿no? Pero acá no hiciste una base sobre la pared. No, la pared es blanca y solo pinté el personaje y después agregamos esas nubes porque conecta, o sea, hacia la izquierda es donde están los murales de los chicos, entonces como esas nubes como conectan un poco. Van conectando. Si pasás la foto, creo que hay... ¿Seguí pasando? Esa, ahí está, ahí se ve. Sí, claro, se ve cómo se funde todo. Se va fusionando. Sí, entonces... Qué lindo ese candelabro.
Bueno, ese burrito es muy típico de la decoración del altar, entonces por eso también lo agregamos. Y, ¿ese lo hiciste vos también o ya lo sí, hicieron ellos? lo pinté joya. yo también, y después el del medio lo pintó Dorian, que es el chico, y el tercero lo pintó Diana, que sí. Joya. La del medio. La que no sos vos. La que no soy yo. La que no es ni Dorian ni yo. Y para estos trabajos, ¿hacés bosquejos antes? ¿Cómo? Te digo porque a mí, yo no hago 2 rayas iguales. O sea, para mí es ver lo que haces vos. No sé si viste alguno de los otros capítulos de los chicos que han venido, Mike, Joan, Sí. Saco. Sí, sí. Para mí lo que hacen ustedes es como ver a David Copperfield, ¿me entendés? O sea, el hecho de que agarres en una hoja, una pared y podés expresar algo que le debe pasar a la gente que no sabe tocar un instrumento y ve a alguien tocar un instrumento, ¿no? Total, para mí ese ejemplo que diste es literal, para mí pintar y dibujar y yo no tengo ningún instrumento, pero para mí debe ser lo mismo, y sí tengo un montón de amigos músicos y entiendo que es lo mismo. No deja de ser práctica con un montón de pasión, amor y ese como medio interés innato, talento también si querés, Pero la música tiene algo que no tiene la pintura. O sea, si bien todo tiene se puede estudiar, se puede ver minuciosamente en técnicas, la música no tiene un papel. Sí, o sea, algo es visual. Claro, es algo visual, y vos agarrás y haces una raya y tu expresión queda ahí. Sí. Vos agarrás, estás tocando, agarrás la guitarra, estás tocando el piano y se fue. Sí, es efímero, ¿no? Sí, Después sí, lo podés total, grabar, total. todo. Por eso para mí es tan mágica la pintura, porque vos agarrás y expresás y tomás decisiones que quedan ahí plasmadas. Sí. ¿Cómo lo haces vos en tu trabajo acá, por ejemplo? En este caso en particular, sí había hecho un boceto del personaje en sí, de la mujer con las flores. Lo hiciste ya llegando, ¿no? Porque me Lo dijiste hice que es una foto. esa mañana en realidad. Claro. O sea, saqué la foto del día anterior y esa mañana, porque a mí me sirve trabajar más desde un dibujo mío que desde una foto. Quizás también, o sea, todo para mí un poco se resume en práctica. Quizás si tengo más práctica pintando desde fotos, ¿no? Sería distinto. Pero a mí me gusta mucho dibujar en lo particular. Y desde que soy chica, cuando iba al colegio, que me aburría mucho prestar atención, estaba dibujando y lo que siempre me surgió hacer fue, bueno, empecé haciendo mandalas, viste, también como garabatos y eso. Sí. Y para mí ese ejercicio de no pensar y hacer y como ir como construyendo. ¿Los dibujabas vos? O sea, Sí, o sea, yo ni siquiera sabía lo que era mandala. No, más vale, pero es que justamente por eso es interesante, porque de una vos ya hacías la figura geométrica, Sí. paralela. Ni siquiera tan como exacta como hoy uno dice mandala y como ya entiende esa geometría y todo. Para mí era el costado de la hoja o en la agenda empezar a dibujar y empezar como un circulito, después le sacaba patitas, y como así me pasaba la hora de clase. Y Claro. eso era... ¡Candela, no hiciste nada! No, o sea, siempre me las ingeniaba para como probar y eso. Otro tema, pero yo creo que inconscientemente de chica desarrollé un poco esto de eso, de como de empezar como a imaginar y como solo hacer y por ahí no pensarlo tanto. A mí me gusta mucho el ejercicio de improvisar y cuando pinto, bueno, ya llegaremos a eso, ¿no? Pero pintar en la calle o pintar en festivales, me gusta mucho improvisar y como ir así, por ahí tener mi cuaderno con un par de ideas, pero no decir como esto es lo que voy a pintar. Claro. Diferente es cuando es un trabajo, ahí sí ya el cliente ya sabe lo que voy a pintar porque me ahorro obviamente un montón de malentendidos y todo eso. Sí. Y ahí sí yo ya sigo un boceto que es hecho por mí y todo, ¿no? En este caso también, bueno, boceté antes este dibujo porque también entiendo que si voy con ya algo resuelto en papel, me ahorro, digamos, toda esa batalla mental de cuando ya estoy en la pared, de hoy esto va a quedar bien, va a quedar mal, ¿cómo lo hago? Si tengo el tiempo y si es una pared por ahí, abajo de un puente en Melbourne, que no me importa tanto, me encanta pasar por eso porque aprendo un montón de mí, de mi proceso y como que es problem solving, ¿viste? Estás como todo el día pensando así. En cambio, bueno, en este contexto mi interés mayor es dejarles algo lindo a la comunidad, entonces no la quiero cagar, entonces prefiero ir con un boceto, sí. De una. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy mágica de lo que hacen
es la habilidad de mantener, pues, de mantener proporciones sobre todo. Aunque es un dibujo... Sí, sí, claro, obvio. Obvio, mirá. No, pues aunque sean distintos estilos, hay una coherencia en lo que hacen. Y vos yo veo la cabeza del burro, veo la mano de la señora, capaz de la mano para una pintura impresionista, ponele, no, la mano está muy grande comparada con la cabeza. Sí. Pero dentro de lo que vos hacés, es coherente. ¿Eso cómo lo identificás a gran escala si lo boceteaste en una hoja? Bueno, gracias, me alegro que te parezca que está coherente, porque obviamente el ojo después cuando terminas así como, ay no, eso no me quedó tan... No, bueno, pero vos estás equivocada, acá que sabes soy yo. Mirá, hay formas, ¿no?, de llevar el boceto a la pared. ¿Cuál es tu proceso? Yo hago freehand, yo me peleo y hasta que me quede lindo. O sea, como ya verán, mi estilo no es algo realista, no es algo como donde sí o sí, ¿no?, la cara te tiene que quedar balanceada, o sea, yo juego mucho más con poder romper un poco eso, porque a mí me divierte más, me gusta más esto de ir a la pared y empezar a tirar líneas y empezar a resolver ahí. Entiendo que depende mucho de tu estilo, ¿no? Si justamente vos crees que tus personajes se vean bien literal como humanos, por ahí es mucho más fácil encararlo por medio de una grilla o por medio de proyectar, ¿no? Son métodos. A mí me gusta como poder aceitar tanto mi práctica y mi lenguaje, mi entendimiento por medio de bocetar, de dibujar, lápiz y papel básico, que después cuando voy a la pared el pincel es un lápiz y la hoja es la pared. Entonces es medio lo mismo, salvo que en vez de hacerlo tan chiquito lo haces grande y se te afina el ojo como todo, ¿no? Obviamente esto de encarar tantos murales o sí pintadas sin tener un boceto me hizo equivocarme un montón y ir como eso, refinando y entendiendo cuándo algo estoy haciendo bien o mal. Y teniendo esta libertad que mi estilo me da de que, bueno, si no queda literalmente bien, se entiende un poco que ese es mi estilo, ¿no? Claro. Por eso digo que depende mucho de cuál es tu fin, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu fin? Ay, no sé. Pasá de acá... sí, esto está re bueno. No, porque para que se vea otra cosa y... Por ejemplo... Poné arriba, más, arriba hay uno que hiciste el primero que dijiste que es a gran escala, ¿no? Sí. O sea, yo quiero, esto igual lo vamos a poner, o sea, eso es un camión, ¿me entendés? O sea, para que se entienda la proporción. Sí, ese mural mide, bueno, hay una historia bastante interesante atrás de ese mural. Mide 21 por 7,5, 8 metros. Es el mural más grande que pinté hasta ahora, sí. ¿Y eso lo hiciste vos todo sola? Lo hice sola, tuve un amigo que me ayudó a pintar 2 días, pero bueno, ya bocetado. Y bueno, este mural también lo hice a ojo, ¿no? No es que hice ninguna grilla ni nada. Y así me confundí un par, ahora lo veo y veo un montón de errores, pero bueno, nada, me divertí un montón haciéndolo. Qué loco. No, es que está impecable, o sea, es... Gracias. Porque, ¿cómo definirías tu estilo para ponerlo en una sinopsis artística, digamos? Eso es difícil. ¿Sí? Sí, porque... Autodefinirse, ¿qué es más fácil, criticarse o definirse? Criticarse. Lamentablemente, igual estoy trabajando en eso, no lo digo con orgullo. Mirá, yo creo que, por ejemplo, esto que están viendo es un trabajo, ¿no? Y yo siento que al menos yo trato de sí tener mi estilo en general y que sea como unificado y que alguien pueda ver y decir como, sí, esa es Candela, pero para mí es distinto cuando pinto en un festival que cuando pinto ahí en una estación de servicio, en un estacionamiento donde lo va a ver un montón de gente de todas las edades, de distintos backgrounds, de distintos países. Entonces como trato por ahí de balancearme un poco. A mí en general, así como mi fin, como me preguntaste antes,
yo trato de... Yo pregunto lo que vos decís, o sea, no me eché la culpa a mí. Ay, yo sola me metí acá. Sí, vale. No, pero en sí es tratar de hacer cosas lindas que se vean lindas para el ambiente en donde esté, ¿no? Quizás me voy más como filosófica, pero o sea, creo que vivimos en un mundo bastante cruel, donde constantemente, viste, estás recibiendo un montón de información de cosas durísimas que pasan, cerca, lejos, en tu vida propia, lo que sea. Y nada, o sea, como que yo me cuestiono un montón eso, ¿no? Dentro de los privilegios que tengo en mi vida, dentro de la forma en la que aprendí a vivir mi vida y todo, ¿qué puedo hacer para tratar de hacer un mundo mejor? ¿No? Y al principio, la verdad, me parecía muy insignificante lo que decía como, qué egoísta, en realidad estoy solo pintando porque a mí me hace feliz. Y todavía estoy trabajando en eso y todavía estoy tratando como de asentar bien como cuál es el fin, ¿no? Pero sí entiendo que, bueno, cada uno hace lo que puede desde donde puede, desde su... ¿cómo es el dicho? Bueno, en verdad. Bueno, en Sí, verdad. desde su lugar. Sí, desde su lugar. Y bueno, y sí entiendo que por más que para algunas... O sea, primero que no podés complacer a todo el mundo y que por más que sea solo una pared pintada con colores... sí hace una diferencia. Y esa pared antes era gris. Hay una foto, creo que es esa, que es el antes y el después, Sí. en ese post. Y la cantidad de comentarios que recibí mientras pintaba, de decir como, wow, como antes era como un edificio gris y ahora es una pared llena de colores. Y justo, bueno, en esa pared en particular es en el estacionamiento de una estación de servicio que queda enfrente de una estación de tren, al lado de un colegio, tiene muchísimo movimiento. Entonces, estando ahí 10 días pintando, vi todo el movimiento, ¿no? Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y claro, y te das cuenta que al final esa visual, ese fondo, es parte de la vida de un montón de gente. Claro, ¿no? Y cambia muchas cosas. O Sí, sea, y porque no es lo mismo. Claro, no es lo mismo y también a mí me gusta, si bien me molesta un poco conmigo misma, ¿no? Pensar que lo que hago es como infantil o que es solo para nenes, pero sí, la verdad es que apelo un poco a eso, por más que también apelo a los adultos, como que trato de incluir un poco eso, como dije antes, de lo del niño interior. Y para mí es re lindo cuando estoy pintando y veo como la emoción de los nenes o las nenas como conectando con eso y que de repente se arma como un poquito una experiencia que con los padres están como así como señalando cosas del mural y hablando de eso y por ahí fueron 10 minutos en la vida de esa persona, pero algo sucedió, ¿no? Y poder ser ese agente de eso Mirá qué loco. me pone contenta. Justamente con Joan, justo cuando él vino, Drake sacó un disco y tenía la tapa, es un dibujo que parece, como le dije a él, parece que lo hice yo, digamos, o sea, un horror, sí. digamos. Y el loco, ahí está, Ahí va, sí. ese. Sí, te escuché hablando de eso, pero no lo había visto, así que... A ver, ponelo. A ver, está bien. Y él lo ve así y él le encontró el valor artístico en los ojos rojos, qué sé yo, no sé. Y justamente lo traigo a colación porque es algo como una sensación de lo que vos estás diciendo, ¿no? Vos decís, mi dibujo puede ser como infantil, pero le encontrás el valor. Y si bien esta obra de arte va dirigida a otro público y va dirigido a otra reacción de ese público, podemos decir que es una obra de arte infantil, ¿no? Sí, total, sí. ¿Cuál sería el valor del arte cuando no... ¿Cómo describirías vos el valor del arte cuando vos decís, mirá, es re infantil, lo puede hacer, entre comillas, cualquiera, pero sin embargo, esto tiene, como decíamos antes, subyacente, tiene otra cosa? ¿Cómo sería ese valor? ¿Cómo lo describirías vos? Interesante. No deja de ser un valor agregado, ¿no? Es algo como para embellecer y para como disparar cierto mensaje, cierta cosa en la cabeza inconsciente, como de cuestionarte algo, o sí, es como un disparador para mí. Yo creo un montón en el poder de los valores, de los valores también, pero de los colores. Y esto que hablábamos antes, ¿no? Como que pasa a ser algo parte del paisaje, ¿no? Y
Y sí creo como que eso puede cambiar un poco el humor de la gente o esto, ¿no? Como el disparar un poco la imaginación, no sé, si hay alguien que ya de por sí está un poco interesado en el arte o en algo, puede ver algo así y eso te puede llevar a otra cosa. O sea, son como disparadores para mí. O al menos esa es mi experiencia, ¿no? Yo cuando, volviendo a mi historia anterior, cuando llego a Sydney y veo todos estos murales y todo, y mucho graffiti también, para mí fueron todos disparadores que me empezaron a inspirar y me empezaron a llevar por mi camino, ¿no? Y sí, o sea, a mí como que tengo un poco en conflicto conmigo misma así de no querer caer en el mural decorativo, ¿no? Como a mí eso particularmente no me llena tanto. ¿Cómo sería un mural decorativo? Hablo desde mi experiencia, sí, ¿no? Sí, desde lo que a mí me parece, no digo que sea así sí, no digo que sea así, pero para mí algo donde por ahí no tiene tanta carga, como por ahí si yo voy y pinto solo flores, siento como que es algo más decorativo, Pueden ¿no? estar re buenas, sí, pero... no digo que esté ni bien ni mal, ¿no? No, O claro, sea, para el que la hizo capaz que tiene un montón de carga, sí, ¿no? y yo he hecho un montón de trabajos así, porque esto que también te decía antes, ¿no? Medio que no deja de ser un trabajo el pintar murales, obviamente, por más de la pasión y del amor y todo, y entonces uno necesita plata para vivir, obviamente, entonces salen un montón de trabajos de ese tipo y los hago tratando de hacerlo a mi estilo, hacer algo lindo, con sentido todo, o sea, con sentido, digo, con intención de hacer algo lindo, pero bueno, para mí eso es un mural decorativo. O sea, también tengo un post ahí de... antes de irme a Australia pinté unos containers. No, más arriba. Bueno, eso es un video, ese. Sí. Y para mí eso fue... Para mí eso fue un trabajo, ¿no? Que Claro. lo disfruté un montón y fue súper desafiante para mí en varios niveles, pues lo pinté todo sola, fueron 6 containers de 12 por 3 y lo hice en 4 días. Es que la magnitud juega mucho a favor. Claro, pero bueno, si ves el diseño en sí, para mí eso es algo medio decorativo, ¿no? Claro. Son formas, es lindo, suma para el lugar, porque antes no había nada y también queda frente a un estacionamiento y la gente pasa y la gente te agradece cuando haces eso porque se da cuenta como que alguien le está poniendo arte, digamos, y tiempo y amor y a su espacio, ¿no? Y de nuevo, yo después de ahí me voy y no lo veo. Claro. Pero a mí me llena más hacer otro tipo de arte que por ahí es un poco más fantasioso, tiene más desarrollo de personaje, tiene más tiempo, más técnica. A mí eso me divierte mucho más. Hablas del poder de los colores. Lo primero que me llamó la atención cuando abrí tu Instagram fue el azul. El azul, sí. Sí. ¿Por qué? O sea, definitivamente hiciste como... Yo presumo que hiciste un posgrado en uso de azul, pero con conciencia, ¿no? O sea, no es a propósito. No sé si es con conciencia, la verdad. O sea, hace tiempo sí que ya tomé mucho el azul. Me gusta mucho medio como color base y me parece como fuerte, pero también un poco neutro, como para combinarlo con otros colores. O sea, ya de por sí me parece súper interesante como solo, como trabajar algo solo en azul, con sus, por ahí degradés en azul. Como viste, el negro es súper llamativo también, una pieza solo blanco y negro te llama mucho la atención. El azul yo siento que es lo mismo, pero es como un poco diferente a la vez, claro, ¿no? Porque es un color. Bueno, el negro también, pero... y me gusta mucho este balance que genera con otros colores también. Pero fue algo como, realmente, sinceramente, como todo mi arte es algo que fui haciendo y de repente de algo que hice tomé una cosa chiquita que me gustó y después cuando lo volví a hacer, esa cosa chiquita por ahí la llevé a otro lado y le sumé otra y todo va escalando así. No lo pienso tanto, no es que me siento y digo como a ver de estos colores como cuál me puede servir. No, claro, porque se nota que es algo que te llamó la atención, porque fíjate que acá es como tu etapa violeta, digamos, pero viene de ahí. O sea, así como otros artistas usan, como decís, una base negra que te impacte, o otro va más por el lado, qué sé yo, de otros colores. Es muy lindo ver en las distintas personas que van pasando, que vamos conociendo, esta cuestión de que se vuelve parte de la personalidad de uno, ¿no? Sí. O sea, pues yo estoy seguro que capaz que sí, en unos años volvés y ahí estás pintando todo verde, qué sé yo, rojo, Sí. pero retrospectivamente capaz que vas a poder entender qué significó un color, porque hablas del poder de los colores. Sí.
Total, yo creo que hay muchísimas decisiones cuando una está tratando, o está en el camino de tener su propio estilo, su propio como vocabulario, que son muy inconscientes, que está muy bueno, como decís, también como desglosarlas un poco y decir como, bueno, pero ¿por qué esto? Me acuerdo cuando estuve estudiando que un profesor nos hacía mucho eso, ¿no? Y para mí era re incómodo porque nos preguntaban como muy literal, como ¿por qué pintas flores, por ejemplo? Pero ¿por qué esa flor? ¿Pero por qué esa forma de la flor? Y yo como, ay, no sé, o sea, me gusta y punto. Como no le pongo tanto pensamiento porque yo vengo de eso, ¿no? Vengo del hacer sin por ahí pensar y que las cosas vayan surgiendo. Pero después entendí lo importante de ese ejercicio también porque después decís como, bueno, no sé, por ahí volviendo al ejemplo de la flor, o sea, la flor para mí, cuando yo voy caminando por la calle y veo una flor, tiene olor, entonces me gusta olerla y me conecta con algo y me parece algo estéticamente lindo y me alegra un poco el día, entonces me gusta representar eso. Y la forma sí, porque y como que la vas desglosando. Y sí habla mucho de la persona, ¿no? De por qué haces lo que haces. Yo pensé que era todo para vender nomás, digamos, para poder describir y venderlo. Digamos. Es un balance entre chamullo y sentido. Bueno. Ahora que te conocí, sí. Te veo los brazos con los... ¿Por qué los ojos? Porque tenés que tener ojos en todos lados para estar atenta. Soy tan despistada. Sí, vivo tan en bola bueno, lo representás mucho. Bueno, justo ahí, mira. Bueno, es un video, a ver, subí, Yamil. Ahí tenés una, mira, esta. Sí, bueno, es una pregunta que me hacen mucho y después me lo tatué y después dije, uy, estoy medio obsesionada con los ojos. Como elemento en sí, por ahí antes pintaba un poco más abstracto y sí, mis composiciones eran más abstractas, pero siempre agregaba un ojo y como que eso era por ahí lo más ilustrativo de la composición, como el ojo en sí, algo, o sea, me refiero a como alguien lo veía y decía como, eso es un ojo, después el resto por ahí eran formas, colores, moviéndose. Y me empezó como a llamar mucho la atención ese símbolo en sí, como globalmente, ¿no? Es reconocido, como se usa mucho en religiones, como que es un ícono muy, muy fuerte. Y a mí personalmente también me hace sentir cosas y veo como a algunas personas les incomoda, a otros les encanta. Y como lo empecé a repetir, como te dije antes, viste, por ahí agarras algo y después la ibas construyendo. Y como sentía como que le agregaba un poco más de como misticismo a mis obras, a mis trabajos. Después, bueno, surgió lo de la máscara, surgió lo de los ojos repetidos. Y es esto que es como un poco... Sí, como místico, un poco mágico, un poco como... Algunas personas como que le asusta un poco, no sé por qué, ¿viste? Como... ¿Y a vos decías que a vos te hizo sentir algo? ¿Qué? No sé, quizás como desde un lado más esotérico, ¿no? Me gusta así el significado del ojo, como, ¿viste? Dicen los ojos son las puertas del alma y eso. A mí me ha pasado de tener experiencias de por ahí ver un cielo estrellado y sentir que son ojos. Y como que me gusta un poco como esa definición, que por ahí no la tengo tan concreta, la verdad, pero eso que me hace sentir, ¿no? Como un poco eso de estar como que te intimida un poco, pero a la vez es el alma, no sé, como la mirada dice un montón, sostener la mirada con una persona, como todo eso que está alrededor. Y... me lo tatué, bueno, por un lado estético, porque me gustaba cómo se ve, porque como esto que despierta en la obra para una persona puede estar, no sé, interesante o medio, no sé, border. Como dije, como, bueno, si lo... La descripción, border. Dije, bueno, si o sea, me lo voy a poner, porque ¿por qué no? Bueno. Mis papás se asustaron cuando lo hice. Uy, no. Sí, bueno, está bien. ¿Qué te iba a decir? Y contame un poco de cuando cómo entraste a estudiar, o sea, ¿cuál es tu formación académica, vamos a decir? Bueno, en Argentina estudié en La Plata, en Bellas Artes, diseño en comunicación visual, que es como diseño gráfico. No terminé, no me gustó mucho, la verdad, me aburrí bastante, pero igual fue una experiencia muy linda por otras cosas.
Y fue ahí en mis últimos años donde encaro este viaje a Australia, que iba a ser por 2 meses, me terminé quedando 1 año. Y ahí fue donde yo antes no había hecho nada relacionado al arte, sí, en cuanto a estudiarlo, ningún curso ni nada, siempre fue como todo muy autodidacta. Bueno, quizás he hecho como algún cursito como muy chico, pero así como más de solo ir y pintar, más que como que alguien te enseñe las bases. Y la verdad es que me gusta estudiar, me gusta como aprender. Para mis papás siempre sí, como el estudiar siempre fue algo importante. Y cuando estaba allá en Australia y esto que te conté, como que se me abrió la cabeza a muchas cosas. Y bueno, hice mucho mi propia investigación y encontré un bachelor, una carrera en ilustración en Melbourne. Y me empeciné mucho en querer hacer eso. Por muchos elementos, ¿no? Por el hecho de aprender de algo que me di cuenta que era lo que más me gustaba en todas las opciones que existen. También coincidía con que la tranquilidad de mis viejos era como estudiar. Será hippie, pero estudia. Será hippie, pero con un título, sí. Un poco así. Y bueno, se sumaba esto de aprender inglés, de vivir afuera, como que eran muchas cosas que me interesaban. Y bueno, hice esta carrera por 3 años en Melbourne. Empecé en el 2020 y terminé el año pasado. Y esa es mi carrera, esa es mi historia académica. Que igual me interesa mencionar que no realmente pienso que no debes pasar por la academia para ser artista. Siento que es algo que te acompaña un montón y que es súper... Sí, como que obviamente te forma un montón, si tenés profesores buenos, como te dispara un montón de ideas, es súper enriquecedor, pero no creo que sea como un condimento fundamental para dedicarte al arte o para ser buen artista, lo que sea que claro. Eso signifique, porque, viste, mucha gente tiene como un montón de conflicto con eso y lo que yo siento que a mí sí me sirvió un montón, dentro obviamente de estar en el contexto universitario, que me ayudó en muchísimas cosas, es la constancia y la práctica, sí. Y eso, ¿entendés? ¿Tuviste algún maestro? Digamos, puede ser alguno de tus profesores o pasa mucho en el arte de que tus maestros a veces están muertos, digamos, o sea, vivieron hace muchos años y vos los estudiás o los ves o los sentís de alguna manera muy cerca. ¿A vos te pasó o siempre te sentiste? Porque veo como que por un lado hiciste como un camino muy solita, sí. Y así como dibujando, y de repente te metés también a estudiar. ¿Cómo fue ese camino? ¿Encontraste algún maestro, alguien que te guió de alguna manera? Diría que no. O sea, realmente no se me viene hacia la cabeza decir como así esta persona fue como mi mentor o mi mentora y me guió y me ayudó. Sinceramente todo lo fui como decidiendo mientras me iba moviendo. Pasé por muchísimas crisis de no saber qué era lo que estaba haciendo, si era por ese camino o no. Sí tuve muchos amigos y gente cercana como que me ayudó a estar en el espacio de, por ejemplo, pintar en la calle, que para una mujer es más difícil entrar que para un hombre. Y eso, no sé si lo diría como maestros del sentido de así como, pues maestro a mí me suena, viste, como alguien que por ahí está arriba, estás como aprendiendo, como esa jerarquía, pero sí como compañeros, sinceramente la mayoría hombres, o diría que todos hombres, por esta habilidad también y cercanía a la calle, lo que tiene que ver con el muralismo, que me facilitaron y me ayudaron muchísimo. Y después como verán en mi estilo también como que siempre voy cambiando, entonces por ahí medio me obsesiono con ciertos artistas que estudio, que veo mucho así en imágenes, ¿no? Y después se me va un poco esa obsesión y me paso a otra y como que voy haciendo como una combinación de también lo que yo siento, lo que a mí me gusta. A mí me parece como importante también como nutrir mucho lo propio y como tratar de sacar algo bien como auténtico, entonces es obvio que me parece fundamental tener como compañía y inspiración de otros, pero también a mí me gusta en lo personal como desarrollar eso que es muy propio. Sí. Mirá, contame un poco en un cuento, como si fuese un cuento, ¿no? O sea, tu historia de la comunidad
de la calle, digamos, la comunidad del anillo, digamos, la comunidad de la calle pintando, cómo llegaste a decir, che, a ver, mirá, pinta, te aprieto y sale algo. Sí, bueno, mira, yo recuerdo de muy chica que, como para poner en contexto, mi familia, sí, mi mamá es abogada, mis papás y mis hermanos son ingenieros, entonces como no crecí en una casa donde por ahí el arte sea como un elemento así muy estimulado a nivel, esta es una carrera que puedes seguir. Claro. Entonces todo para mí fue como muy descubriéndolo. Sí recuerdo muy chica creo que lo había visto en una revista, una persona pintando graffiti, y dije como eso está re bueno, y viste, también existe como poco como toda esta mística de la calle y como Nueva York y claro. No sé, hip hop y como todo eso siempre me llamó mucho la atención. Y en realidad no fue hasta que conocí a mi expareja, que él también es muralista y en ese momento más ilustrador. Y bueno, empecé a salir con él y él la verdad es que me abrió el mundo a decir como, yo también puedo agarrar una lata, aprender y pintar y lo puedo hacer. Y para mí eso es fundamental, bueno, son muchas cosas, pero para mí eso es fundamental, sobre todo por ahí como una mujer, como que es un poco más difícil por ahí, o al menos en mi experiencia, como entrar en ese ambiente. Y bueno, estando con él fui aprendiendo y entendiendo esto, de cómo haces para ir a pintar una pared y como todos los lenguajes alrededor. Y después, bueno, una vez ya llegada a Melbourne, yo tenía, y la sigo teniendo, muchas ganas de pintar y conocí a un amigo allá que él estaba muy metido en el mundo del graffiti desde hace años. Y bueno, y él me puso un poco bajo su ala y me llevó a pintar muchas veces, entonces lo mismo, ¿no? Como en compañía de él fue donde fui como desarrollando esta práctica de ir a pintar a la calle y de improvisar y de tener esta constancia. Y después también en paralelo va siendo como más el trabajo, ¿no? El pintar murales con clientes y todo eso. Y lo mismo, ¿no? Como preguntando un montón, haciéndome amigos de gente que está en la misma y todo, voy entendiendo cómo eso funciona y así lo fui desarrollando. Muy aprendiendo mientras voy haciendo. Sí, o sea, como todo, ¿no? Sí, sí. Si no, ¿cómo? Sí, cierto. ¿Y cuáles son los códigos, digamos, de que vos vas caminando por Melbourne así, que le tapás un dibujo a otro? O sea, porque vos pensás que hay gente que nunca agarró un lápiz, claro, ¿entendés? Sí. Y menos va a pintar a la calle una pared. Sí. Más, va a pintar y termina preso. Entonces, sí. ¿Cuáles son los códigos? ¿Qué es lo que encontrás una pared, ves un espacio y decís, mira, me encantaría hacer algo ahí? Sí. ¿Cómo es la onda? Bueno, hay como una gran diferencia, ¿no? Entre lo que es graffiti y lo que es muralismo, ¿no? El graffiti, obviamente, regla 1 es ilegal, entonces vos vas y pintás y la gente que está remetida en eso, sobre todo pinta de noche por ahí, entonces no pedís permiso, ¿no? Vas y lo haces. ¿Cómo te llevas con eso? Para mí está buenísimo. Con la ilegalidad, digamos. O sea, yo he pintado un montón de muros ilegales allá en Melbourne, bueno, y en otros lados también, siempre como en compañía con algún local que me dice como si acá se puede, ¿no? También algo que pasa mucho en Melbourne, como en muchas ciudades, es la territorialidad, como las crew. Entonces, esta pared es mía, ¿no? Puedes tocar y si alguien pinta ahí, después te lo tapan y hay como toda una batalla ahí, es como Mirá, qué loco. un submundo enorme del cual yo ahí sí o sea, no estoy tan metida ni me parece tan copado, la verdad. ¿Sabés de algún documental o algo? Hay muchísimos. Bueno, sí, después muchísimos. me tenés que pasar Sí. en esta parte los ponemos acá. Sí, de una. Como documentales, sí. Sí, como algo para extender el conocimiento. Sí, total. Es súper interesante, o sea, a mí me gusta muchísimo el graffiti, lo respeto muchísimo, si bien no hago letras, sí por ahí hago algún tagueo o algo así, pero nada, no es como una actividad que desarrolle, o sea, me da hasta vergüenza decir como que hago porque comparado a gente que hace, o sea, no es nada.
pero sí lo respeto un montón porque sí son los pioneros, ¿no? De lo que es el arte callejero, y después de ahí es donde empieza a surgir también como los murales en la calle y todo eso. O sea, es para mí como negar la historia del graffiti, es como negar Sí, como una los boludez, comienzos. claro, Sí. sí. Entiendo obviamente que la ilegalidad es un problema, si te pintan tu casa no es divertido, o sea, obviamente lo entiendo. Por eso también está bueno hacerlo no sé, al costado de una fábrica o en un puente o en cosas así donde no le estás cagando la vida a alguien literal, porque después lo tiene que tapar o lo que sea. También, lo tiene que tapar. claro. También le puede gustar y También, lo deja, ¿no? sí, o sea, para mí es un valor agregado, pero claro. como todo, ¿no? No puedes complacer a todo el mundo. Algo que pasa mucho en Melbourne es que los chicos que hacen graffiti sí se ponen en contacto por ahí con los dueños de ciertas paredes, sobre todo en los costados de galpones y cosas así. Entonces es como medio un híbrido, ¿no? O sea, es ilegal para el gobierno, pero no es que lo estás haciendo sin ningún permiso. Claro. Entonces puedes ir y pintar de día y estar tranquilo. Como pasa mucho que así como ciertas personas o crews como que se adueñan un poco de áreas. Y sí hay un montón de reglas ahí de esto, ¿no? Como tienes que pedir permiso si querés. Distinto, por eso dice la distinción en un principio distinto, es si vos querés ir y pintar un mural, que hay también, viste, bueno, por ahí graffiti también, ¿no? Pero puedes ir y preguntarle al dueño y armás como más un proyecto alrededor de eso. Claro. Y la verdad es que socialmente está como mucho más asimilado, o como es mucho más aceptado el mural en sí que el graffiti, entonces como por ahí tenés más suerte, ¿no? Como es más fácil que te digan que sí. De bueno. Y yendo a la parte más que económica, pero sí, o sea, de trabajo, o sea, ¿cómo dividís toda esta pasión de la que venimos hablando hace como 1 hora y pico? ¿Cómo la dividís de lo que es un medio de vida, ¿no? O sea, de tener una presencia online, de tener que vender, no sé, ¿cómo? O sea, si vendés piezas, ¿cómo te manejás? ¿Alguien te ayuda a manejarte? ¿Cómo es la onda? No, es algo que también estoy aprendiendo y son estas cosas, ¿viste? Uno, o sea, primero cuando empecé no sabía bien hacia dónde iba, gracias. O todos los otros elementos que tenés que saber para vivir del arte, ¿no? O sea, hoy por hoy entiendo que soy mi propia empresa y que entonces tengo que tener un contador y que tengo que llevar a cabo, ¿no? Como las cosas que... Una señora grande. Claro, o sea, de un día para otro me hice adulta y no sabía, y a la vez tengo que ser buena en Instagram y tengo que escribir bien y tengo que pintar bien y son un montón de cosas, un montón de presiones, la verdad, o sea, a mí pasé un par de años viviendo en Australia donde como económicamente lo sufrí muchísimo porque tenía que pagar la facultad, tenía que vivir y a la vez... No es barato. No es barato, claramente, y a la vez estaba ahí como quiero vivir mi sueño, quiero ser artista, y un montón de dudas internas de es por acá, no sé, quizás por ahí tendría como que conseguirme otro trabajo y estar como segura y de a poco... Todo siempre de alguna forma, ¿viste? Se resuelve, me cayeron trabajos de no sabes de dónde, cosas así. Todo lo estoy aprendiendo, la verdad. Sí entiendo que cuanto más puedes ir sumando gente que te puede ir ayudando a que tu empresa, ¿no? Vaya tomando forma, ¿no? Alguien que te ayude a tener una página, alguien que te ayude a entender más cómo tratar con los clientes, cómo organizarte financieramente. O sea, es un montón de educación que yo al menos como no sabía y voy entendiendo mientras lo voy haciendo. Porque sí, son un montón de elementos, ¿no? Hoy por hoy, digamos, bueno, yo vivo de los murales, vivo de ilustraciones también, como que me salen por ahí muchos proyectos como más random, como ahora hice unas ilustraciones para una activación para Red Bull. Después por ahí vendo mis prints, vendo stickers, no, o sea, no es que vivo de eso, pero ahí entra un café. Y bueno, por ahí si hago un cuadro, que en realidad tampoco tuve mucho tiempo de hacer este último tiempo, también vendo eso. Pero eso es uno de mis objetivos, por ejemplo, el año que viene, es tener como esa base más organizada para que funcione un poco más sola y no tenga que estar yo ahí como un pulpo manejando todo. Nada, o sea, ya vengo varios años haciendo esto, pero también el entender que esto es un negocio y que esto es, sí, como mi empresa, es un entendimiento que
o es como un compromiso que tomé hace relativamente poco, entonces le estoy dando forma, ¿no? Mientras me voy educando a la vez, porque o sea, no crecí con una educación financiera o no crecí con una educación de negocios en sí, entonces es todo nuevo. Y a la vez se mezcla con... A mí me gusta pintar, entonces ni idea de la plata, ni idea de los números, pero obviamente quiero tener un buen vivir, quiero viajar, entonces es entender un montón de cosas para hacerlo posible, sí. Mirá qué loco. Y bueno, pero está bien, o sea, porque por todo lo que venís contando es como que está bueno porque está fuera de los prejuicios. Seguro te encontrás, está bueno porque ves a gente que tiene un montón de prejuicios, que nació en la industria de o en la escena de y las cosas hacen así. Sí, entonces vos podés capaz tener una libertad más como chida de decir, agarro esto, igual que con tus pinturas, como decías, ¿no? Agarro esto que me gusta, agarro esto me hace sentir cómoda. Sí. Y también es vivirlo, ¿no? Total. Mira, si hay algo como que entendí es que realmente nadie sabe para mí como exacto, o sea, nadie tiene la respuesta, ¿no? Y no. Entonces, y el que te dice que sí te miente. Claro. Olvídate. Entonces uno crece por ahí pensando como, si hago esto me voy a equivocar, o tiene que ser sí o sí por acá, o esta persona es exitosa porque hizo este camino. Y es algo que me lo recuerdo muchas veces, ¿no? De que en realidad justamente no hay un camino trazado. Nunca seguí un camino trazado tampoco y acá estoy y estoy muy feliz con mi vida. Entonces, ¿por qué no seguir como confiando en eso? Si no está roto. Sí, y entonces como y en ese andar, en ese caminar, como voy entendiendo cuáles son las áreas donde tengo como que aprender más para que eso siga siendo sustentable. Pero nada, si hubiese escuchado las cosas que me dijeron en todo mi andar, me hubiese quedado en mi casa haciendo otra cosa, estando segura, ¿no? Como que también, como ya fui curtiendo eso desde hace años, ¿no? El no bueno, sí tenerle miedo, porque lo he tenido, pero por ahí no escuchar tanto ese miedo que se genera desde la incertidumbre y desde el ir confiando en que voy bien, ¿no? En que puedo ir armando mi propio camino y que se va a ver solo a mi manera. Y es difícil, ¿no? Es algo como que constantemente esto que te dije al principio de lo del síndrome del impostor, ¿no? Es como, si no tengo eso no voy a llegar, o si, no sé, como lo que sea, ¿no? Siempre se puede ir la cabeza a esos lados. ¿Qué te frustra? ¿Qué me frustra? Sí, quizás es más personal, es cuando la cabeza se me va a esos miedos de la no suficiencia, sobre todo, como el decir como, vengo trabajando hace tanto, no paro ni un día, me encanta lo que hago, o sea, soy consciente, pero igual me enrosco en ser muy crítica conmigo misma, ¿no? Es como, viste, uno es su peor crítico también, y eso a veces te puede llevar muy atrás. Pero no hay otra forma de mejorar si no te criticas. También, pero viste, a veces te corre un poco de vivir la experiencia, de disfrutar el lugar donde estás, de reconocerte, y me frustra a veces cuando no puedo sentirme del todo feliz con ciertos trabajos que he hecho. Por ejemplo, no sé, los que estuvimos viendo, muchos de los trabajos que hice que fueron enormes, como el grande, pero yo terminé, es como, no, igual esto no está bien, qué boluda tendría que haber hecho esto. Y así como, no puedo al final nunca disfrutar porque siempre estoy con esa mente tan crítica, que es algo que estoy trabajando, la verdad, de nuevo, y quizás ahora me moví bastante de ese lugar. Pero sí, cuando entro en la de compararme con otros, en rebajarme un montón, eso me frustra conmigo misma, porque digo, podría, o sea, es mi mente jugándome en contra, ¿no? Podrías hacerlo mejor. ¿Y cómo salís de ahí? Yendo a terapia, escribiendo, conociéndote. No, en serio, pero eso me ayudó mucho a mí en lo personal. Pero sí, como pudiéndote como correr un poco de esa neblina, ¿no? Esto es un poco nerd, pero hay algo que aprendí en terapia, la palabra en inglés es metacognition, no sé cómo se dice en español, pero es el poder como pensar desde un nivel como más arriba, ¿no? Lo estoy explicando como muy básico, seguro. No, se entiende, pero o sea, me escucha. Estar presente, pero hacer zoom out, digamos, claro, y verte desde un lugar más objetivo. Sí, o sea, según lo entiendo es como poder como discernir un poco esos como patrones que se repiten como de la infancia, de las cosas aprendidas, las creencias que te terminan como trabando y como corriendo por ahí de lo que es verdadero y real. Y
Y a mí entender eso me ayudó un montón, porque a mí me pasaba eso, que me ahogaba mucho en mis propias inseguridades, en los futuros apocalípticos. Sesgos cognitivos. Sí, y poder entender eso es como cuando estoy entrando de nuevo en esos espacios que nada, es algo que también está en mí, entonces no digo que lo voy a erradicar total, quizás sí, pero al menos el entender ahora teniendo otras herramientas para poder afrontar eso, sí me hace no ahogarme en eso, entonces poder como decir, bueno, quizás esto está viniendo, pero en realidad estoy sintiendo un poco de ansiedad por el podcast, porque voy a hablar, entonces en realidad no es que no estoy preparada, sino es que es un poco de nervios, pues algo nuevo, bueno, y como que lo voy desgranando en mi cabeza y vuelvo a la tranquilidad. Bueno, y entonces no te queda tiempo para pensar en el mañana, digamos. Claro, no, sí. ¿Para qué? Bueno. Si no sabes qué va a pasar. ¿Y sí? ¿Crees en Dios, por ejemplo? ¿O cómo... Es interesante, no como una pregunta boluda, ¿no? De, ¿crees en Dios? Sino porque de algún lado sale la inspiración, de algún lado sale la pasión, de algún lado, si bien yo te pregunto por qué el azul y vos lo expresás más como un sentimiento que como una cuestión técnica, demostrativa, explicativa, lo que corno sea. ¿Cuál es el punto espiritual, digamos, que vos encontrás para conectar con algo que no conocés, como ir a un pueblo X de México y sentir lo que vive la gente ahí y poder transmitirlo en una pared y que no sea una cuestión meramente mecánica y que se transforme en, hey, no, voy a agarrar una foto que no es lo que hago, y etcétera, etcétera? Sí. Sí creo que hay como una fuente universal donde uno ya está conectado y puede como desarrollar su conexión más, como más directa hacia eso, que yo creo que es desde esa fuente donde nace la inspiración, la creatividad y no solo como en lo artístico literal, o sea, yo creo que el arte está en todos lados, no es solo en pintar. Creo como que sí, como esa creatividad está en conexión con eso. Y para mí eso es como el Dios, no sé. Como yo personalmente no lo... El primer motor inmóvil, digamos. Claro, como yo no me imagino como una figura única así, por ahí como... no crecí como en un contexto católico, ¿no? Entonces, como para mí esas figuras así como tan literales, a mí no me hacen, no me siento como representada por algo así, no me alineo tanto a eso. Sí entiendo que hay mucho más de lo que podemos ver, o sea, sí me gusta creer, al menos a mí me hace sentido, ¿no? Creer que hay algo más. Y sí creo como, no sé, por ejemplo, ahora también estoy como muy... inspirada, ayer fui al Museo de Antropología, entonces puede... Un flash, ¿no? Increíble. ¿Cuántas horas estuviste? 5. Sí. Y no fue suficiente. Y no, tenés que ir 3, 4 veces para entender algo. Sí, y antes de eso fui a la catedral en el Zócalo, entonces también viste ver como una catedral enorme, todo lo que ves adentro de una iglesia, y después ver el arte de las culturas... sí, de los aztecas, de todo, sí. Y a mí me hace pensar un montón, eso me vuela a la cabeza porque digo, esta gente, tanto los cristianos que decoran las iglesias como los aztecas y la gente sí, nativa, de dónde sacan esta inspiración. Y por ejemplo, algo que me hizo pensar un montón fue, viste, en el museo que podés ver todas las distintas... todos los distintos grupos indígenas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, por ahí entre ellos, ni idea, estoy hablando sin saber, pero por ahí no se conocían o sí, pero como igualmente ves en el arte que hay un montón de cosas que se representan parecidos. Entonces, como al final la fuente, para mí o a mí en mi cabeza me hace este sentido, como es la misma, cada uno lo interpreta y lo saca a su forma. Eso es lo que yo entiendo y como a mí me gusta creer. Yo siento que, no sé, como artista... viste, desarrollás un poco una sensibilidad que te hace por estar más conectado a eso, y para mí es el estado de flow, ¿no? El estar en la zona, eso, ¿no? Claro. Que el filtro no sea tan mental, tan analítico y sea más el hacer, y así también es como para mí vas desarrollando como esa autenticidad en lo que haces, ¿no? Cuando no lo analizás tanto y lo sentís más.
Y sí, es una forma de como... a veces lo pienso así, con 2 manos, 2 ojos, una nariz y una boca, para tomar tenés que hacer un vaso, ¿entendés? Y lo vas a hacer acá, siendo un maya, o siendo zapoteco, estando en París, eso, Francia, ¿entendés? O sea, en el 1800. Siempre vas a necesitar... Porque vas a tener que resolver el problema de cómo ingerir líquidos. Sí, total. Entonces, de repente vas a... bueno, para ahora que puedo tomar con esto y no tengo que estar así, tengo que ver cómo guardo líquido para tenerlo más cerca, ¿no? Porque si no es un bajón. Total, sí. Creo que una vez lo escuchaba, no me acuerdo a quién, comparar unas como vasijas, ¿no? Sí. De Perú. Sí. Con de acá, digamos, acá mexicanas, ¿no? Y las comparé y decía, mirá, era muy difícil llegar de acá del Valle de México a Machu Picchu en el 1300, ¿no? Pero sin embargo, o había una conexión piola, porque es muy difícil hacer cosas tan parecidas, pero a la vez también es como... ¿Y qué otras formas hay? O sea, ¿por qué lo harías distinto? Es que sí, también es... es como la practicidad, las ganas de expresarte también, como... Son todas cosas como muy humanas al final, y muy... como muy básicas, siento. Este año también tuve la posibilidad de viajar por Malasia y por Vietnam. Ah, mirá. Y pude también ir a museos y como sí empaparme de como su cultura, que me encanta también la cultura asiática. Y ver como o sea, dejando de lado como los dioses, la cultura, eso, pero verlo visual nada más. Y después ayer en el Museo de Antropología verlo visual de México. Obvio es súper diferente, pero a la vez hay un montón, hay como el sentido, ¿viste? Como lo que está por detrás de la forma de diseñar cierto personaje, ¿no? Sino las ganas de representarlo, claro, de cierta forma, las ganas de armar todas las historias alrededor. Como que al final es medio lo mismo, representado y expresado de una forma totalmente distinta, por un contexto distinto, por una cultura distinta, pero, ¿no? Como de nuevo, claro, lo que subyace... Claro, porque vos podés tener el dios Ra del sol en el antiguo Egipto, lo podés tener en Perú con Inti, lo podés tener acá, porque en definitiva el ser humano necesitaba o necesitamos, capaz que... Es muy difícil verlo nosotros en nuestra contemporaneidad, sí, total, ¿no? Pero total. Necesitamos tener ciertas representaciones para darle sentido a las herramientas que tenemos humana para comunicarnos. Es re loco eso, ¿no? Sí, re total. Es bastante o sea, al menos para mí, ¿no? Una de las enseñanzas es ser un poquito más humilde, porque en definitiva no entendés nada, ¿no? Sí, total. No, sí, eso de la humildad es total, sobre todo... Viste, como artistas también uno por ahí se le sube muchísimo el ego a decir cómo estoy como expresando esto, representando esto, y nada, al final, viste, también somos un montón viviendo esa misma experiencia de querer expresarte de cierta forma, quizás volviendo, no sé, como a las comunidades más ancestrales, se hacía más como en grupo y más parejo, ahora por ahí es como más individual en cierta forma, hablo como desde lo estético, desde la imagen que pones ahí afuera, pero de nuevo, ¿no? Como nadie sabe qué es lo que está haciendo. Yo puedo hablar obviamente solo de mi experiencia desde lo personal, y yo trato de hacerlo porque a mí me hace bien, me hace sentir bien, y también porque ojalá pueda generar algo positivo en nosotros, y listo, y después estoy aprendiendo. Bien, sí. En algún momento había una frase, no me va a salir ahora la frase esta, pero vivir toda la vida, ¿cómo era? No me va a salir. Pero ¿sentís, cuando hablas de que se te sube, que a veces se te puede subir el ego, qué sé yo, ¿sentís que entendés algo? ¿O que yo ya sé hacer esto, digamos? Sí, obvio que me repasa, y siento que ahí está un poco la trampa. Obvio no... a ver, siento como que el ego es buenísimo tenerlo en cierto lado, porque si no, no podés empujar. Sí, claro, y es como también... Sí, es lo que te lleva a hacer, lo que te empuja, es lo que también te defiende un montón de cosas, lo que te hace estar parada, pero bueno, como todo en medida, ¿no? Si te vas muy para allá, a mí al menos no me interesa ese camino, porque también te perdés de poder como aprender un montón de cosas, de bajar los pies a la tierra, y ahí se balancea también como con la humildad de entender que de todos y de todo podés aprender, ¿no?
pero bueno, también va acompañado con la experiencia, ¿no? El hecho de equivocarme un montón, de mantener una mente abierta lo más que puedo, de trabajar mucho en mí, de analizarme todo, me hace sí saber que entiendo varias cosas, de mí al menos, de mí, de cómo a mí me gusta vivir mi vida y de cómo a mí me funcionan las cosas. Y eso después cómo se replica, digamos, en la forma de vivir la vida y de ir construyendo eso. Pero de nuevo, viste, por ahí muchas veces me pasa que siento que llego a cierto nivel y digo como, listo, como ya entendí que no me tengo que estresar por esto, ya entendí que tengo que, no sé, poner una intención y olvidarme, y después funciona por un poquito y después como que se rompe todo y como pierdo la esperanza. Y después como que vuelvo a construir y creo que es así, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se conforma tu me decís que estás en pareja, qué sé yo, ¿cómo se conforma tus vínculos? O sea, ¿quiénes son tus puntos de apoyo, ¿no? O los que te dicen, hey, ¿qué estás pasando, digamos? O sea, Sí. no sos Van Gogh, digamos. Sí, total. Sí, muy necesario. Bueno, mis amigos y sí, mi pareja, que igual es otra, pero gente cercana, mi familia también, pero la realidad es que Estás vivo lejos, claro. claro, y sobre todo tengo contacto con mis papás más que nada, que ellos hoy por hoy me apoyan al 100 y están súper orgullosos y también por ello la comunicación que tengo con ellos es un poco más como acotada de las cosas que sí voy haciendo o que ya están sucediendo, más de porque la comunicación es por videollamada, ¿no? Entonces Claro. es más limitada de por sí. Pero bueno, tener hoy por hoy a mi pareja que también se dedica al arte y amigos y amigas del ambiente también del arte y no, porque me parece que también eso es muy importante, como tener gente Sí, que alguien para puede hablar de mirarte otra afuera cosa. y que por ahí lo que haces le chupa un huevo y está bien. Es un dibujito, dejate de Sí, joder. como, tampoco tanto, sí, porque uno también, obviamente, se va como armando grupos de gente que entiende y habla los mismos lenguajes, que me parece súper necesario, pero bueno, también de repente te ahogás y hablas 3 horas de, no sé, de una línea, ¿no? Entonces, como, bueno, no es tanto. Eh, pero, pero sí, tener amigas y amigos cercanos allá en Melbourne y poder... También, la verdad, de nuevo, insisto mucho con la de terapia, es que a mí me cambió la vida. ¿Sí? Y tener ese espacio donde principalmente me puedo como conocer más a mí y poder desarrollar herramientas como para encarar la vida hacia el lado donde quiero, me resulta fundamental, ¿no? Como poder, no sé, escribir, poder bajar, sacar las cosas de la cabeza y escribirlas es un ejercicio que a mí me ayuda muchísimo y eso me ayuda también a poder distinguir cuando me estoy yendo que me creo Van Gogh, que me creo como una artista, no sé, internacional, que sea como, bueno, sí, quizás Yo, no. el artista. Claro. Salgan de acá, Claro, súbditos. como, respeten. Que igual sí, o sea, está bueno tener, porque también a mí me pasa de que me voy para el otro lado, ¿no? Donde Claro. digo como, no, soy malísima y no sé, como nunca voy a llegar allá, o lo que sea, como es como buscar un punto medio, que por eso me parece de los dos lados bueno tener amigos que por ahí te levantan o te dicen como, bueno, igual, tranquila. Sí, Como, sí, no baja le un ganaste a cambio, nadie, claro, saca sí. chispa, dale. Sí, sí. Pero sí, amigos. ¿Y encontrar la inspiración en otras disciplinas? O sea, ¿te ha pasado escuchar un tema, qué sé yo, de los Beatles? Voy al lugar más común. Me van a hacer un juicio en los lugares comunes un día. Me gusta mucho bailar, la verdad. Me gusta, va a sonar muy raro, me gusta salir de fiesta. Lo hago con conciencia y sano igual. Pero me gusta mucho el espacio donde uno puede bailar y expresarse desde el cuerpo también. Me gusta mucho correr, me gusta hacer deporte, como conectar con el cuerpo, por eso digo lo de bailar. A mí me inspira, me hace como volver a mí y me gusta... sí, me gusta como entrar en ese espacio. La música también, ¿no? Viene de la mano de bailar. Es como, no sé si me inspira a nivel como ideas, así como, sí, como narrativa de lo que después hago, sino más como me motiva a hacer, a como conectar con eso que adentro se siente así como que vibra. ¿Escuchás música mientras pintás? Sí, muchísimo. Y de todo, la verdad. Ah, ok. Como no tengo algo así que digo, voy siempre a esto, sino como depende mucho de mi mood. Me gusta mucho la música electrónica y sobre todo para pintar porque
no hay vocales, entonces como que me ayuda a concentrarme mucho más y como a estar activa. Pero también a veces me gusta escuchar piano y estar pintando así bien despacio, como depende mucho mi mood. Pero sí, o sea, la inspiración literal la saco como de todos lados, ¿no? El ver otros artistas, o sea, yo estoy como muy empecinada en pintar y en lo visual. No, la verdad es que me re gustaría desarrollar otras cosas en mi vida y que no sea solo pintar, pero es lo que más me gusta también. Y bueno. Aparte tenés que ir a lo del contador, tenés que hacer claro. un montón de cosas, no hay tanto tiempo. Sí, tal cual. ¿Viste? Después de gente que es súper talentosa en 8 cosas y dices, ¿en qué momento? Es porque le resuelven otras. Sí, es verdad. Por ahí necesito agrandar mi equipo. Bueno, ya va a llegar. Con el tiempo. Ya va a llegar. ¿Cuánto estamos, Yamil? Estamos en una 37. ¿Una 37? Wow. No, es que hay muchas cosas para hablar. Tampoco te quiero retener tanto ni... Tranquilo. A mí me gusta hablar. No, en serio, no me da cuenta. Bueno, me diste el pie. Yo te dije, es la primera vez que estoy en un podcast. Está bien, ¿no? Escúchame. A ver, hablamos de esto, lo otro. Con respecto a esto de otras disciplinas y estar pintando, escuchando música, ¿te abstraes mucho cuando estás pintando? Sobre todo en las paredes, porque, como decís, pasa gente, ves gente reaccionando en vivo a lo que estás haciendo. ¿Cómo es eso? Porque supongo que te tenés que concentrar, no podés estar hablando al pedo. Sí. Necesitas la luz, necesitas esto, lo otro. Sí. ¿Cómo es la dinámica esa? Sí, me pasa que me abstraigo bastante. Sí. ¿Usas la música para abstraerte? Sí, me pongo auriculares y sí, me meto en esa. Depende del contexto, de nuevo, ¿no? Si estoy pintando en un festival, que es algo que he hecho bastante en Melbourne, entiendo que por ahí hay un montón de gente alrededor y le gusta charlar y todo, y como que estás un poco más flexible por el contexto. Si estoy haciendo un trabajo, es como... tengo un tiempo, tengo un deadline, ¿no? Como que cumplir con ciertas cosas, entonces estoy trabajando y obvio no me molesta como hablar con la gente, es más me encanta, pero bueno, también necesito concentrarme y no me puedo detener a hablar 15 minutos con cada persona, entonces por eso los auriculares como me sirven a abstraerme un poco. Y además a mí por suerte no me cuesta tanto entrar como en la zona, digamos, y entrar y como ya saber como qué decisiones tomar o qué hacer. Pero obviamente cuanto más tiempo estoy conmigo misma haciendo, como más fluye, más fluye sobre todo. Entonces si me siento como interrumpida, es como que eso se va como estancando. Claro. Entonces sí, y sí, muchas veces me pasa, como casi siempre en realidad, cuando puedo pintar por, no sé, 4 horas por ahí sin parar, que como que arranco, pinto, y después me alejo de la pared, veo el reloj, pasaron 3-4 horas y digo como, uy, ¿en qué momento hice todo esto? Como no me di cuenta, entonces como que estás muy en la imagen detalle, chiquita, claro. ¿Sí? Y vas avanzando así, y después te alejas y decís, ¿quién hizo esto? Como, me pasa mucho de terminar y decir, como, ¿en qué momento tomé estas decisiones? Como, sí, no sé en dónde estuve, pero bueno, estaba tan en esto de justamente no analizarlo tanto y hacer... Y algo que me llama la atención mucho de la gente que se dedica sobre todo al arte plástico es que están un poco más desconectados de la realidad. Y cuando digo de la realidad no me refiero a que están en cualquiera así. Algunos sí. Bueno, sí. Suerte de ellos, ¿no? O sea, quien pudiese. Pero son personas, yo los veo como más... Pueden estar conectados a través de ciertas cuestiones sociales o principios, o decir, hey, quiero dejar este mensaje con mi obra, quiero, bla, bla, pero como que los abstrae mucho su trabajo y no ven mucho alrededor de la vida cotidiana que por ahí a otras personas las abstrae el diario, ¿no? O sea, sí. Agarrar y ver, no, mirá, ganó tal político, no, la inflación, sí, no, entiendo lo que decís. ¿A vos te pasa mucho eso? Sí, me pasa de que no tenés ni... O sea, vos, yo te tapo los ojos, te saco no sé, te dejo en Rusia y para vos es lo mismo, digamos. Sí, me pasa, total. A veces me siento como
ignorante y como que me da culpa, viste, por ahí no estar al tanto de todo lo que está pasando en política en Argentina o no estar al tanto de como cosas sociales o no estar al tanto de lo que está pasando en Gaza, viste, como que digo, como, uy, estoy muy metida en que esta pintura me quede linda y que mañana pueda pintar y comprar las latas, y como me da como esa culpa. Siento que también, nada, viste, vivimos con un mundo de sobreinformación, entonces estás como bombardeado constantemente a todas estas cosas como que deberías saber, y para mí, a mí en lo personal, como que elijo mis batallas también, no elijo como qué saber y qué no, hasta dónde saber, ¿no? Justo hoy estaba teniendo una conversación con alguien que era también, quizás me confundo en esto, no sé, pero de qué sirve también como preocuparte mucho por cosas que después por ahí no haces nada para solucionarlo, para trabajarlo, como entiendo que está bien y es necesario estar informado y saber y saber tener los pies en la tierra en sí, pero bueno, después también, ¿para qué me voy a amargar como scrolleando y viendo y leyendo tanto de un tema que no vas lamentablemente a sí, y seguro sí tenga mis efectos, digamos, en mi vida de alguna forma, pero quizás no literal, entonces por ahí puedo usar más mi energía en mi tiempo en ser mejor pintando sí, es que, y desarrollar más eso, ¿no? Es que sí, tiene todo el sentido. A mí, vos sabés que justamente, a mí, sobre todo con el tema del conflicto de Israel y Hamas, y con lo que pasa en Argentina también, hay algo que creo que más que el conflicto en general o los conflictos en general o qué resultado venga de todo lo que está pasando y qué sé yo, si hay algo que me rompió soberanamente las pelotas es tanto artista opinando de cosas que yo puedo entender que opinen desde una cuestión moral, humanista, pero abriendo el juicio. Y después terminás viendo gente que vive una realidad totalmente distinta de lo que opina, termina siendo medio hipócrita Total. O pasa de esto de... Yo lo vi mucho de artistas argentinos, ¿no? Esto de cuando hay un político y pasa cierta cosa, está todo mal. Y ojo, uno capaz que también es igual, no los estoy juzgando, sino que uno no está señalando con el dedo al otro. Sí, o no tenés el mismo alcance que estos artistas, olvídate. ¿no? Sí. Pero están ahí como, no, mirá, y ahora las cosas en Argentina están muy mal, y vos no ves a la gente preocupada de esa manera. Entonces es como raro, ¿no? Sí, a mí me pasa que sí, como que me limito a opinar de cosas que como que toda la información que me llega es por Instagram o por las redes sociales, ¿no? Como en lo personal sí me ocupo de entender y como de tratar de tener una opinión conmigo misma, pero después de ahí a salir a decir cosas, ¿no? Porque no es mi espacio tampoco, ¿no? Como hay gente que sabe mucho más que yo para hablar de eso, como por qué voy a ir ahí, donde también puedo meter la pata, ¿no? Y también siento como que es un escudo, ¿no? De también no amargar, o sea, yo soy muy sensible también, y si de repente me voy muy de lleno a entender o saber mucho de unas cosas, después me pesa y como... No sé, por ejemplo, todo el tema del medio ambiente a mí me pesa un montón y a veces que paso tiempo, viste, leyendo, entendiendo más de la basura que hay en los océanos, por ejemplo, y me pongo mal y como que y después empiezo a deprimirme, ¿entendés? Y empiezo a decir, ya está con este mundo y pierdo un poco la esperanza y después digo como en realidad ni siquiera es eso lo que quiero como compartir hacia el otro. Y obvio que siento que está mal también como negar ese lado, como es importante darle espacio. Pero bueno, hasta cierto límite, ¿no? Hasta cierto punto, si no también es como una espiral. Entonces, volviendo como al arte y eso, y queriendo como que mi mensaje sea por ahí como un poco más positivo, como que embellecer y todo eso, como estimular la fantasía, la imaginación, como, bueno, trato de también... Claro, y eso es que también creo que hay una trampa ahí de esta parte de la, entre comillas, realidad, que desvaloriza para valorizarse, y desvaloriza lo que uno desde su postura capaz mucho más chica, acotada, o sea, yo quiero embellecer así y esta es mi forma de, y capaz que por ahí en este tipo de cuestiones la realidad es como que busca desvalorizarte y decir, no, lo que vos estás haciendo no es tan importante. Sí, total,
Sí, eso me pasa mucho también, no sé si como de sentirlo desde afuera, pero sí desde adentro de mi propia cabeza, ¿no? Como decir, como, Y sí, todo nace en la cabeza. sí, como cuál es el sentido de pintar todo esto si nada, esto hay gente que está viviendo este calvario en otro país, Claro. o no tan lejos, ¿no? Como, no sé, en un par de cuadras o lo que sea, Sí. ¿no? Pero bueno, eso es algo también que trabajé, ¿no? Como el entender. Y por ejemplo, con tus pinturas, lo hablábamos con las chicas de House of Prints, que cuando vayas a Argentina las tenés que ir a visitar. Sí, tenés que hacer algo con ellas, pues son lo Me máximo. encantaría. Son me lo encantaría, máximo sí. las dos. O sea, ¿sos consciente o estás al tanto, o tenés alguna forma de ver los instrumentos que usás? O sea, para, al decir que te importa lo del medio ambiente, qué sé yo, el cambio de pinturas, has tenido que aprender sobre eso, disposición de residuos, no sé, Sí, cosas no, así. es todo un tema y sí, bueno, ahí es donde también me he contraído un montón, ¿no? Porque me interesa y sí en mi vida cotidiana trato de tener un montón de prácticas que yo siento que sí ayudan al medio ambiente, pero por ejemplo en sí en lo de pintar y en los materiales de pintar, y ahí me cuesta un montón porque... Uso pintura de plomo. Sí, o sea, no de plomo, pero sí, o sea, plástico a full, Sí. las latas de aerosol, eso, uso un montón de latas. Pero y- eso no ha cambiado, que era, o sea, como en los desodorantes, digamos, que contaminan menos, algo así. Tenía una sigla, ahora no me sale cuál. Sí, no sé, la verdad. En Australia he tratado como de entender cuál es la mejor forma de mandar las latas usadas como a reciclar, pero bueno, mirá. también el sistema de reciclaje allá, si bien está dividido y todo, después dicen como que al final es solo que vos lo dividís, pero después todo se junta, ¿viste? Es como... Y a la vez esto que te digo, ¿no? Tengo que aprender de un montón de cosas, tengo que seguir sí. haciendo y hay materiales que por ahí son más eco-friendly en cuanto a los aerosoles, pero después al año ya el color se hace más claro. Sí, se diluye. Sí. Entonces, nada, también para mí la calidad es súper importante, entonces con mi trabajo trato de mantener ciertos estándares, entonces, nada, no voy a escatimar, digamos, en la calidad de mi pintura, porque me interesa eso, pero bueno, después trato de, no sé, usar shampoos y productos que no usan plástico, que son sólidos, de cuidar el agua, no sé, de comprar con menos plástico, como que trato de armar un balance. Pero bueno, son un montón de ideas que tengo en la cabeza, o sea, en esto de la causa medioambiental y también social, como tengo como ideas de cosas que quiero hacer, donde por medio de mi arte se pueda, ojalá, como ayudar. Hace poco también, por ejemplo, participé en una exhibición, que bueno, esto es algo igual que yo participé, no que organicé, pero que cada uno donaba una pieza, que era un skate, una patineta pintada. La que estaba primero ahí Sí. en el... Y, con el conejo. Sí. Bueno. Que lo que se recaudaba de la venta de todas las obras van para armar un sistema de agua potable permanente en un lugar en África. Entonces, como que a mí eso me preguntó acá y dije como, muy bueno, como que alguien esté usando el arte para una causa social así, tan como literal, ¿no? Como toda esa plata va para eso y punto. Y nada, eso me inspiró, ¿no? Como para en un futuro poder organizar cosas así. De una. Che, yo te quiero reagradecer que viniste. Sos recapa. Ay, muchas gracias. No, o sea, es re interesante todo lo que contás, porque lo contás desde tu lugar, desde una honestidad, desde una emoción, así como, como que se te sale, ¿no? O sea, Gracias. Y la verdad está repiola. O sea, sabés que acá tenés un lugar, lo que necesites, contá con nosotros. Muchas gracias. Para lo que quieras. Sí, gracias. ¿Sí? O sea, para mí es un privilegio y un placer estar acá también, hablar y nada, ser parte de este podcast que ya se ve que tienes bastante trayectoria, así que gracias por invitarme. Tampoco tanto, no, qué vergüenza. Nada. No, muchas gracias. Vamos a ver.